Hola compañeros, venga, vamos con una nueva entrega del Charlablog aquí en el despacho doméstico que tengo en casa, donde como los tertulianos guays, ¿no?, que posan con su biblioteca detrás. Pues yo aquí tengo mi biblioteca nómada y eso es un poco o un mucho de lo que vengo a hablaros. Pero bueno, como el otro día mencioné el asunto del acuerdo al que se ha llegado en el seno de la Unión Europea y después retiré el vídeo porque venía incompleto, en fin, pues, es que no es tan fácil grabar los vídeos así de forma doméstica y subirlos sin editar, porque de repente resulta que el clip se corta, entonces solo subo una parte y entonces queda incompleto y no me gusta. Entonces, bueno, pues he preferido dejar solamente la parte en la cual os leía un párrafo del libro La emoción del nómada, donde en el año 2009 yo recorro por primera vez la antigua Unión Soviética y Asia Central y Oriente Medio. Y en ese texto que yo os leí, pues os contaba cuál fue mi primera impresión en Rusia. También era una Rusia del año 2009, que no es la Rusia que hay ahora. En el año 2009 la cosa estaba muy tensa. Luego Rusia ha mejorado bastante y la percepción que el viajero tiene de los sitios que visita pues es más ajustada, ¿no? O sea, esos fueron mis primeros viajes. Entonces yo estaba todavía muy poquito hecho. Había hecho África, había hecho Norteamérica, pero sin embargo cuando entré en la antigua Unión Soviética pues flipé mucho, ¿no? Y no flipé para bien. Al principio me costó muchísimo hacerme al sitio porque el laberinto cirílico hacía que no entendiera nada. La gente me parecía muy hostil y el ambiente en general, ¿no? Por las carreteras, el humo, las ciudades muy congestionadas, toda esa ruina permanente que te encuentras de fábricas abandonadas como consecuencia del colapso de la antigua Unión Soviética, pues hizo que al principio no me gustara nada. Luego mi experiencia, como yo os relaté, en el mismo libro, pocos kilómetros después, desde Volgogrado, que fue una experiencia horrible, hasta la ciudad de Astraján, la desembocadura del Volga, pues cambió radicalmente. Porque yo cuando llegué a Volgogrado ni siquiera sabía que esa era la antigua Stalingrado. O sea, yo no tenía ni idea. ¿No? Lo único que la ciudad me pareció feísima. Sin embargo, Astraján es una ciudad mucho más bonita, que tiene una parte antigua, mientras que no existe esa parte antigua en Volgogrado, porque durante la guerra se destruyó por completo, y porque después encontré allí ese gesto de generosidad que no había visto nunca antes, ¿no? Que fue el que hicieron los dos guardas del hotel donde yo me quedaba, que ya os lo narré en el vídeo anterior. Al que tenga curiosidad por saber qué es lo que me pasó, pues que se vea el vídeo, o si no, que se lea el libro La emoción del nómada, que creo que es un libro cojonudo. Pero posteriormente, en el viaje que yo hice en 2017, porque fue el centenario de la Revolución Socialista de 1917, pues entonces yo volví a ir a Rusia. Llegué hasta Moscú y después llegué hasta Volgogrado. Y eso lo hice para Diario un Nómada. Y tanto en los vídeos que yo fui subiendo a YouTube, como sobre todo en la serie Diario un Nómada, temporada que yo recomiendo porque está muy bien, observo cómo la impresión que el país me causa es completamente distinta. Ya he estado muchas veces en la antigua Unión Soviética, en las distintas repúblicas, ya sé hablar algo de ruso y por lo tanto la impresión que yo me llevo es mucho más favorable, ¿no? Y de hecho Rusia es uno de los países que a mí me gusta. Me gustan más las antiguas repúblicas socialistas, ¿no? O sea, Ucrania me gusta más que Rusia, sobre todo Asia Central me gusta muchísimo más que Rusia, pero sin embargo el haber leído también a muchos autores rusos hace que captes un poco mejor la esencia del alma rusa, ¿no? Y es un país por el cual yo tengo ahora bastante simpatía. Y además es una cosa que yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. De Rusia solamente nos llegan noticias malas, ¿no? De Rusia todo lo que viene es feo. O sea, todo lo que sale en los medios es mierda. O sea, Rusia nunca hace nada bueno. Y eso es falso, porque aparte de que tienen un país cojonudo, tienen un país muy grande, tienen un país muy diverso, es mucha gente. Y es una gente bastante educada, y entonces bastante formada. Y entonces resulta curioso que toda la información que traspasa el filtro de los medios de comunicación occidentales sean siempre noticias negativas de Rusia. Y bueno,
yo creo que hay que estar allí, ¿no? Hay que haber visitado ese país, porque además ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque uno de los problemas que yo me encontré en el año 2009 era la corrupción policial. Eso hacía que odiase el país porque había policías corruptos, todos eran corruptos, y la policía me paraba continuamente para extorsionarme. Y hay una anécdota que he contado en uno de los libros, pero que cuento en 100 personas cuando me preguntan, y es que una de las estratagemas más ingeniosas que yo me encontré para que extorsionara a los conductores era que yo, pues estos bosques que hay en Rusia, tupidos a tope, ¿no? Me encontré una carretera rural larguísima, una recta interminable, y con una línea continua. Y en esa carretera yo me encuentro con un tractor, ¿no? Un tractor que va a 30. Y yo iba con la moto detrás y allí había una visibilidad perfecta, no venía nadie, me iba un poco de tráfico y la línea continua. Entonces yo, pum, acelero y adelanto al tractor. Al final de la recta me encuentro con que está la policía, ¿no? La policía ya me sacan ahí el palitroque, que ellos tienen un palito, pam, 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 pam. Ya me cago en todo. Bueno, pues ya me paran y ya empieza entonces la discusión, que money o protocol, ¿no? Money es que me des la pasta ahora mismo y protocol es que iniciemos el procedimiento. De eso también tengo... ¿Cómo resolver estas situaciones? Está escrito en esto, porque a veces es mejor decir protocol que money, ¿no? Pero, bueno, en ese momento yo estaba ahí discutiendo con los policías si protocol o money y cuánto money, si elegía money, y veo que llega el tractor. Y cuando el tractor llega a nuestra altura, da la vuelta y se vuelve a ir por donde ha venido. Aquellos tipos tenían al tractor conchavado y el tipo estaba haciendo la ida y la vuelta todo el rato, porque sabía que en cuanto llegase un vehículo y se encontrase con el tractor en mitad de esa recta interminable con línea continua, lo iban a adelantar y allí estaría la policía para sacarle los rublos. Así que bueno, esa es la anécdota que yo tengo una de tantas, ¿no? Sobre mi paso por Rusia y me encuentro con los policías rusos. Sin embargo, ahora había mucha menos policía en el camino y la policía no me paró ni una sola vez para extorsionarme, y eso que hice casi 5.000 kilómetros por Rusia, con lo cual quiere decir que las cosas han cambiado para bien, porque cuando se quiere se puede acabar con la corrupción policial. Bueno, eso es una cosa que os quiero comentar. Luego, para mencionaros el tema este del acuerdo europeo, hay una cosa que yo quería deciros, ¿no? Con relación a a la negociación y a las noticias que nos han llegado. Yo desconozco por completo los pormenores de la negociación, desconozco por completo cuáles las intríngulis de la legislación comunitaria, no soy experto en relaciones internacionales y tampoco soy experto en los difíciles equilibrios de la Unión Europea, su estructura, funcionamiento, cómo repercute una rebaja en el presupuesto y en la política agraria común, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me sorprende es estar en un país donde todo el mundo es experto en derecho internacional y en derecho comunitario. Eso es un poco lo que a mí me ha dejado admirado de esta situación. Qué rápido se ha simplificado todo para ofrecernos lo de siempre, un binomio moral que tenemos que necesariamente elegir lo bueno y rechazar lo malo. Lo malo eran los países llamados estos frugales, los de norte, países además muy pequeños, poco contribuyentes netos a la Unión Europea, porque los grandes países no eran ellos, ¿no? Los que contribuyen y por tanto no eran ellos los que nos tenían que dejar la pasta. La simplificación del esquema hasta convertirlo en una caricatura moral, en esta permanente dialéctica de buenos y malos, de blanco y negro, de todo o nada, de a favor o en contra. Eso es lo que me deja un poco admirado. O sea, cómo esta caterva de indocumentados que tenemos en los medios de comunicación consigue opinar de todo sin tener ni puta idea de nada, y siempre además para ofrecernos una disyuntiva moral solamente apta para subnormales profundos. Bueno, lamento utilizar el término subnormal porque ya sé que tengo un espectador que es padre de un chico con retraso y no le gusta que utilice la palabra subnormal. Bueno, pues cómo se nos ofrece siempre una reducción tan simplista de asuntos muy complejos reducida a una categoría de este es bueno y este es malo, ¿no? Estos son insolidarios, nosotros necesitamos ayuda. La xenofobia económica y los pobres países del sur necesitamos ayuda. Cómo se reduce todo a categorías para niños pequeños.
Eso es un poco a mí lo que me deja admirado. En un asunto tan complejo, con tantas variables en juego y tan incierto en su resultado y en su devenir, yo soy incapaz de comprender todos los elementos que hay en juego. Entonces a mí me deja alucinado que gente que tiene menos formación que yo, sin embargo, sea capaz de pronunciarse con rotundidad sobre estas cuestiones simplemente porque es una consigna y un dogma que les han transmitido a través de las cadenas de montaje de soflamas y eslóganes, ¿no? Esto es un poco a mí lo que me deja admirado. Cómo hemos reducido los debates públicos interesantes a peleas de patio de colegio, en la cual las categorías que en juego son siempre de carácter moral, es decir, buenos y malos. Y esto es una cosa que a mí yo no puedo tolerar pacíficamente, porque yo sé que el mundo es muy complejo, yo sé que todos los fenómenos que se dan en la realidad son cada vez más complicados, hay cada vez más elementos en juegos y es imposible pronunciarse con rotundidad sobre cosas de las cuales se desconoce todo, ¿no? Y yo creo que en el ámbito de la legislación comunitaria y en el ámbito de las relaciones internacionales, pues la mayoría somos unos absolutos iletrados que delegamos en personas que están más formadas que nosotros para que representen nuestros intereses, con razón, porque nosotros no seríamos capaces de entenderlos, ¿no? El deber de los medios de comunicación es intentar formarnos e informarnos, aunque sea un poquito, no manipularnos para conseguir una reacción de carácter moral. Es decir, cabrón, hijos de puta, insolidarios y tal, porque al final todo consiste en manipularnos para que generar una reacción que a ellos les interese. Entonces eso es un poco lo que yo os trato de trasladar, que penséis un poco más y cuando sobre algo no tengáis claro cuál es el fondo de la cuestión, formaros más, leed más, informaros mejor, pero rechazad el juego de buenos y malos porque es un juego completamente maniqueo, falso, que lo único que pretende es manipular vuestra buena fe para conseguir lo único que interesa, que es tu reacción electoral. Entonces, bueno, esto es lo que yo tenía que decir sobre el acuerdo, que en principio a mí me parece cojonudo, y si se han puesto todos los países de acuerdo en algo, pues supongo que será bueno para todos en términos generales, ¿no? Desde luego aquí yo creo que no se puede hablar ni de victorias, ni de éxitos, ni de fracasos, ni de derrotas. O sea, eso no tiene cabida en una negociación, porque cuando hay una sociedad, en la sociedad se toma un acuerdo, se supone que es relativamente beneficioso para todos los socios. Entonces yo creo que aquí las cosas que hay que vigilar en el futuro son cómo va a afectar eso a la política agraria común, que es lo que más nos importa a nosotros de nuestra inserción en la Unión Europea. Recordad cómo estaban los agricultores antes de la crisis del COVID, que se estaban cortando las carreteras, y eso de repente ha terminado, pero va a volver. A ver cómo quedan con respecto a su situación como consecuencia del recorte del presupuesto europeo para devolverles pasta a los contribuyentes netos en el ámbito de la política agraria común, y después cuáles van a ser los condicionantes que se van a imponer por parte de las autoridades europeas a cada uno de los países receptores de estos fondos o préstamos, ¿no? De estas transferencias directas que tienen que salir del presupuesto de la Unión Europea, presupuesto en el cual contribuimos nosotros en función de nuestro tamaño. Holanda contribuye en mucho menor medida porque es muchísimo más pequeño. Entonces, también parece que eran los holandeses los que nos tenían que dejar a nosotros la pasta, y no es así en absoluto. Pero bueno, tampoco se nos explica exactamente de dónde sale ese dinero y en qué significa, ¿en qué consiste exactamente eso de que la Unión Europea se vaya a endeudar? Porque eso quiere decir que nos endeudamos todos. Aparte del endeudamiento nacional, todos nos endeudamos en función de nuestro tamaño dentro de la Unión Europea. Y por supuesto, España tiene un tamaño considerable y por tanto recibe pasta, pero es porque se endeuda. Bueno, en fin. Esto es algo que todavía no se nos ha explicado bien y que me gustaría que, más allá de las soflamas y de los eslóganes y de los triunfalismos, de los alarmismos de antes del acuerdo y los triunfalismos de después del acuerdo, se nos explicara exactamente, porque yo creo que eso nos incumbe a todos y nos afecta a todos, porque desde luego se viene una pedazo de crisis muy, muy importante que a todos nos va a afectar. Bien, bueno, pues os quería hablar del libro Manual de Aventura Berlán antes de que el vídeo se haga interminable, porque yo os he dicho que en la tercera edición he introducido un índice, ¿no? Este índice por materias y vinculadas con las páginas. Y entonces algunos me decís, yo tengo la primera y la segunda edición, ¿por qué no me mandas el índice? Pues porque no coincide con las páginas, porque los libros cambian, cada edición cambia, porque incorporo nuevas fotos, porque modifico los capítulos, porque lo actualizo, no con muchos, no en esencia el libro sigue siendo el mismo, pero no coinciden las páginas exactamente, porque las ediciones no son todas iguales. Entonces, si tienes la primera
primera edición y no tienes el índice, yo lo siento, porque es una cosa que incorporo en la tercera edición, pero tienes una primera edición, que es un libro que va a pasar como le ha ocurrido a 1.000.000 de piedras, que quien tiene una primera edición de 1.000.000 de piedras, que vamos a sacar la 13ª, pues tiene una especie de tesoro bibliográfico que debería conservar con cuidado. Bien, dentro del contenido de este libro hay una parte que yo creo que es interesante, porque son, por ejemplo, la conducción off-road, en la página 172. Y digo que es interesante porque hay bastante gente que se está pasando al mundo de las trail, de las motos de carretera o de las motos incluso R. Entonces, a todo el mundo le apetece esto de verse en un desierto, tal, levantando polvo con la moto, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces yo creo que soy bastante realista a la hora de plantear los consejos y recomendaciones para conducir fuera de carretera. Es decir, no se trata de que acabes siendo un Peter Hansen porque tú lo has leído, sino de que completes tu viaje con garantías. Entonces, la parte 9, que le llamo conducción off-road, yo escribo lo siguiente. Llegamos a un capítulo que ofrece un carácter ambivalente. La conducción fuera de carretera, por un lado, es uno de los aspectos más atractivos del Gran Viaje a Berlán, pero por otro, es uno de los miedos más habituales de los viajeros neófitos. Circular por lo que los anglosajones llaman gravel roads, dirt tracks o paths es algo extraordinario y llena la travesía de emoción y belleza. Fuera del asfalto encontraremos paisajes y escenarios espectaculares, disfrutaremos de la tranquilidad y soledad del ámbito rural, llegaremos a pequeñas aldeas que parecen fuera del tiempo y entablaremos relación con gentes sencillas, puras y sin malear. Todos hemos visto fotos y vídeos de aventureros en mitad de la nada, cruzando desiertos, selvas, vadeando ríos. Esa es la imagen que queremos para nosotros. Deseamos ponernos en esa postal de naturaleza salvaje. Los tramos sin asfalto que realicemos en nuestras aventuras serán las que mejor recuerdo nos dejen, aunque a veces lo pasemos mal, tardemos siglos en completarlas o debamos superar dificultades mucho mayores de las que supone circular por carreteras asfaltadas. Sin duda, por eso precisamente en su memoria será imborrable y las anécdotas relacionadas con esos momentos sobre el polvo, la tierra o el barro serán las que junto a las noches de acampada primero nos vengan a la mente al evocar el gran viaje que una vez realizamos. Bueno, entonces yo te doy una serie de consejos, primero, para saber para poder calcular cuánta tierra vas a comerte en tu viaje. Cómo se prepara la moto, cómo se modifica la geometría, qué neumáticos tienes que llevar, los tipos de neumático y la presión, la preparación del piloto y después cómo se tiene que conducir pues en barro, en piedra, en arena, en las corrugaciones. Y hay una parte que a mí me parece interesante porque resume muy bien la filosofía del libro. Lo que te estoy proponiendo en el libro no es para que veas lo que yo molo, ni para que intentes hacer la mayor animalada, sino para que, siendo consciente de tus limitaciones, completes tu viaje con la mayor de garantías posibles. Mira, es el asunto de los vadeos. Los vadeos que todos los vemos con estas fotos espectaculares levantando agua, ese soy yo, ahí en Sudamérica. Y entonces yo qué digo con los vadeos. Los vadeos, llegamos al tope de lo tope en materia de fotos de aventura. ¿Cuántas veces habremos visto esas imágenes de tipos metiendo maxi trails en ríos mientras levantan un surtidor de agua a los lados? Son fotos preciosas, pero si no te pagan bien por ellas, no las hagas, al menos si quieres asegurar que podrás seguir viajando. Un vadeo es una operación muy arriesgada. Si la moto se cae dentro del agua con el motor encendido, entrará el líquido por la toma de admisión y como intentes arrancarla de nuevo, lo que es la tendencia natural y espontánea, tendrás como premio una avería de las que no se pueden reparar en el pueblo más cercano. Los lechos de los ríos están cubiertos de cantos rodados, piedras de aluvión que la corriente ha ido dejando. Son muy inestables y esas piedras se desplazarán cuando pases encima. Si el caudal es alto, la maniobra tiene muchas probabilidades de acabar mal. Ante un río crecido, observa. Si cruzan coches o motos con cierta facilidad, entonces es seguro pasar. Hazlo por donde lo hagan ellos. Si ves que los locales cruzan con dificultad, olvídate. Muy probablemente no lo logres. Sube la moto a un camión y cruza con seguridad. No serás el primero ni el último overlander en hacerlo. Recuerda siempre que tu objetivo no es hacer fotos espectaculares para molar, sino seguir viajando y llegar a tu destino. El like del amiguete de Facebook le dura mientras pasa la siguiente foto de otro overlander, pero si la cagas tú, estarás con una moto jodida en mitad de Mongolia por hacer el canelo. Luego te doy una serie de consejos para cómo se tiene que hacer el vadeo si te decides hacerlo, pero yo creo que queda bastante claro que el consejo último es que los grandes viajes de aventura no se hacen para molar a los demás, sino se hacen para completar el viaje. Y por lo tanto, mi consejo será siempre, en todas las páginas del libro, cómo afrontar las dificultades con las mayores garantías de superarlas. No la forma más espectacular, no la forma que mejor va a quedar en una foto, sino la forma que te garantiza
llegar al otro destino, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes, si te interesan los libros que tengo, como por ejemplo Manual de Oberlán, y lo quieres dedicado, me lo pides a través de la página web miquelsilvestre.com, te mando 2 ejemplares dedicados por 34 pavos si vives en la península ibérica. Si vives en Canarias, los pides en mapiberia.com, lo mismo para Ceuta y Melilla, y en América también podéis intentarlo en mapiberia.com, o aquellos que quieran un solo ejemplar y no les importe no recibirlo dedicado, por 20 euros más gastos de envío, ellos te lo mandan, que son los distribuidores comerciales. Así que nada, muchachos, ya este vídeo es súper largo y espero que os haya entretenido.